Hom resta perplex i moix, vers tan poc senderi. Nota com per dins li falta aire. Les percepcions s'enteranyinen. La il·lusió s'escola com si fos aigua entre els dits. Hom perd la paciència i se li gangrena el somriure. La bellesa la percep fugissera, les conviccions llunyanes. Hom se sent presoner en el país de la por. Por a l'eco de la repressió, del mediocre i neuròtic inquisidor, i por a la pèrdua d'una harmonia que mai no ha existit. On portaria el seu passaport al psiquiatre? Els encontres d'aquests 2 primers dies han fet planar una sensació d'insatisfacció en el grup. Una sensació de cert desconcert. Els equips de filmació i el fet que ens reconeguin els 5 com a catalans provoca cert nerviosisme i cohibeix els que entrevistem. Notem que no ens diuen ben bé el que pensen. Les seqüeles del bombardeig mediàtic es fan notar quan comprovem que el primer que els ve a la memòria en sentir la paraula Catalunya és Estatut. Cuidado con los mosquitos. Aquest mateix migdia ens hem citat amb l'alcalde d'Argamasilla. Amb els alcaldes de poble no se sap mai. Hi ha el millor i el pitjor de cada casa. ¿Os podéis acercar antes de las 2 a verle? Yo creo que sí. Pues les encamino a la óptica si no te importa, ¿vale? En arribar a Argamasilla des de Manzanares, on hem estat filmant, ens crida l'atenció veure un equip de reporters de televisió i més tard un cotxe de la televisió autonòmica manxega. Ens informen de l'existència d'una plataforma cívica que s'ha tancat en senyal de protesta a Tomelloso, al poble del costat, reclamant el pas de l'AVE. La plataforma la formen diverses associacions de la comarca i està encapçalada per l'Associació d'Empresaris. La notícia ha provocat un cert revolt i els caçadors d'actualitat fan cua per entrevistar l'alcalde. Ens citem també amb el president de l'Associació per a la Conservació de la Memòria Històrica d'Argamasilla. A mí me gusta el todo. Partir cosas, creo que los repartos nunca han sido buenos. Creo que las cosas tienen más fuerza cuando están unidas. Y lo que yo puedo más o menos pensar de los catalanes, creo que es una gente que es avanzada, con un trabajo especial, que tiene un futuro pues siempre brillante, con sus circunstancias que tiene la región aquella, sí. Pero no te puedo decir más. Yo creo que Cataluña tiene sus singularidades. Lo que no sé, tampoco a ciencia cierta,
es lo que piensan los catalanes del resto de España. Cataluña, gracias a Dios, también es cierto que ha tenido un avance económico y ha despuntado mucho gracias al resto de España, que en su momento se fue allá a trabajar, y gracias a ese trabajo pues de andaluces, de extremeños, de castellano-manchegos y de otras regiones, gracias a ese trabajo, Cataluña industrialmente y en el resto de la actividad económica ha tenido un gran avance. Pues vamos a ser justos. Yo personalmente, pues qué te digo yo, contra los partidos más radicales catalanes no siento simpatía ninguna. Pero contra el resto de los catalanes, ¿por qué no? Si los catalanes son capaces de avanzar y de ayudar a que el resto también avancemos, supongo que también tendrán algunas cosas que aprender del resto de España. Y yo admiro a los catalanes en algunas cosas y en otras no, y me gustaría también que ellos pues admiraran algunas cosas del resto. Yo creo que nadie tiene que pertenecer a ningún sitio, sobre todo de una manera forzosa. Pero eso es muy complicado. A mí personalmente, te lo vuelvo a repetir, me gusta el concepto que tengo de una España unida, con su variedad de regiones, características, autonomías, independencias, que las autonomías alcancen los niveles máximos de autonomía, me parece correcto, pero vamos a intentar primero que todas las autonomías estén al mismo nivel y luego ya después hablamos de otras cosas. Evidentemente España es un país que es un mosaico de culturas, un mosaico de historias, y que hay muchas diferencias, no solamente geográficas o climáticas o económicas, sino que también hay muchas diferencias culturales. Y el que uno quiera a su tierra, a su entorno, a su patria, entre comillas, pues entendiendo por patria esa tierra próxima que tenemos, esa familia, los amigos, nuestro entorno más próximo, eso puede ser enormemente positivo. La única condición que yo pondría es que no se haga de manera excluyente. Puede ser que en determinadas zonas o en determinadas personas haya algunos sentimientos anticatalanes. Y esto es visceral, evidentemente siempre ese tipo de rechazos tienen que ser viscerales, porque no hay manera de racionalizar rechazos de ese tipo. La gente se forma las opiniones, y a veces lo que es más peligroso, no solamente las opiniones, sino los sentimientos, en función de la percepción que tiene de la realidad. La percepción que tenemos de la realidad evidentemente está muy mediatizada. Si con el tema del Estatuto de Cataluña una determinada fuerza política muy influyente empieza a bombardearnos con que esto va a ser un desastre, que España se va a hundir, que esto va a ser el acabose en plan apocalíptico, pues parece razonable que una parte de la sociedad pues se deje de alguna manera influir por esos mensajes catastrofistas. Cuando al hilo de la Constitución se empezó a hablar de la España de las autonomías, los mismos, o por lo menos los homólogos a los que hoy se rajan las vestiduras también se las rasgaron, diciendo que esto iba a ser el desastre, la separación, la división de España. Lo malo es que muchas veces las actitudes políticas son muy poco ejemplares desde el punto de vista ético. Pero intentar remover esa parte más negra, más instintiva y más animal que todos llevamos dentro para enfrentar unos territorios con otros me parece mezquino. Que un señor que teóricamente está respaldado por millones de votos diga determinados disparates en un micrófono, en unos medios de comunicación, cuando eso va a tener una repercusión pública muy importante, ahí sí creo que habría que pensarse uno las cosas un par de veces antes de decirlas. La historia de España ha sido la historia del caínismo permanente, o sea, aquí haciéndonos la puñeta los unos a los otros permanentemente. Y bueno, pues si ahora hemos conseguido un periodo razonablemente largo de paz, de tranquilidad, de concordia, pues yo creo que tampoco pasa absolutamente nada. Creo que estamos aprendiendo a convivir los unos con los otros. Yo creo que las posturas anticatalanas, o igual que ahora puede haber también un sector de gente, más o menos viene a ser el mismo, que es antinegociación con ETA, el mismo sector que también era antilegalización de los matrimonios homosexuales, y bueno, pues ese sector está ahí, también tenemos que convivir con ellos. Una de las cosas complicadas es tomar decisiones, porque siempre corres el riesgo de que la decisión que tomes no sea la más acertada. Pero hay otra que a lo mejor os reís, otra cosa muy complicada en política es estar callado. Sí. Y a veces uno callado está más guapo también. Sí.